Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Les deseo un día lleno de bendiciones, un día en el que el Señor se manifieste en sus vidas para que puedan contemplar el amor y las maravillas que Él les tiene hacia ustedes. Hoy les doy la bienvenida a este primer día de mayo, este sábado especial, también que es el Día del Trabajador y donde muchos en nuestro país están saliendo a marchar peleando por los derechos de cada uno de los ciudadanos. Y creo que se debe hacer también, pero con responsabilidad. Hoy, queridos hermanos y hermanas, el Evangelio nos presenta esa parte en el que Jesús nos dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso yo te invito hoy que vayas a buscar tus sagradas escrituras y vamos a buscar hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. Recuerda que este espacio de alimento para el alma es diseñado para cada uno de nosotros. Estamos en esa búsqueda constante del amor de Dios, de la comprensión de la palabra, pero ante todo para conocer la voluntad de ese Padre en cada uno de nosotros. Vamos a iniciar este momento entonces supremamente especial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: si me han conocido a mí, conocerán también al Padre, más aún ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices que le muestra al Padre? ¿No crees tú que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que permanece en mí, realiza sus obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y si no, créanlo a causa de las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí, también hará las obras que hago yo, y las hará aún más grandes, pues yo me voy al Padre y haré todo lo que pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré lo que me pidan, lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy es el primer día de este mes de mayo. Como les decía, es un mes consagrado a la Madre del Cielo, a la Madre María, pero también a todas nuestras madres aquí en la tierra y las que han partido a la eternidad. Hoy estamos también experimentando esa cercanía que ya nos vamos presentando en las vísperas del quinto domingo de Pascua, donde se nos va a manifestar Jesús de otras maneras que lo vamos a contemplar el día de mañana. Pero hoy, queridos hermanos y hermanas, el Evangelio San Juan, capítulo 14, nos va presentando dos elementos. Uno de los elementos ya lo hemos visto, pero el otro elemento lo vamos entonces a contemplar. El primero es esa hilación o esa unidad, esa intimidad que hay entre Jesús y el Padre. Y es acá, queridos hermanos y hermanas, donde nosotros tenemos que encontrarle el sentido de lo que es la Santísima Trinidad. Esa Trinidad que uno procede del otro. Por ejemplo, Jesús procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero en realidad son tres esencias o tres sustancias, más bien, es la misma esencia, pero son tres sustancias dentro de esa misma esencia. Es decir, uno tiene una sustancia que crea, otro tiene una sustancia que salva y otro tiene una sustancia que, digamos, que acompaña, que consuela, pero ante todo que va mostrando la verdad. En el sentido de hoy, en esa intimidad, es como tú y yo cada vez, queridos hermanos y hermanas, tenemos que ir mostrando ese rostro de Dios. Y a la medida que vamos mostrando el rostro de Dios, entonces podemos venir mostrando el rostro de aquel que nos ha creado, de aquel que lo ha entregado todo, de aquel que ha sido despojado.
pero también de aquel, como se nos mostraba en el Evangelio el día de ayer, nos está preparando esa morada para que cuando nosotros partamos hacia Él podamos vivir en plenitud con Él. Pero también es importantísimo que nosotros podamos reconocer a Jesús o a ese mismo Dios, no simplemente desde la teología o desde la teoría de nuestro interior, sino que también podamos encontrar y ver a Jesús en las obras, tanto las que hacen los demás, pero en las que nosotros también hacemos, porque nosotros también tenemos que ser testimonio de ese amor de Cristo. A veces se nos olvida ser verdaderamente esa imagen de Cristo aquí en la tierra. Y no se te olvide que tú y yo, desde el momento de la creación en el Génesis, se nos decía que somos imagen y semejanza de ese Dios, de ese Creador, simplemente por haber soplado el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ese Espíritu que da vida, ese Espíritu que sana esos huesos secos, que les da vida y carne a esos huesos secos, pero ese Espíritu también que le da el sentido a nuestras vidas. El segundo elemento que hoy contemplamos es donde podemos ver al final del Evangelio, que dice: les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y las hará aún más grandes. Y yo siempre les he dicho, queridos hermanos y hermanas, y los que me conocen de más cercano, siempre les he dicho que nosotros tenemos que vivir Jesús mente. Y eso solamente se logra cuando tú y yo entramos en la intimidad con ese Jesús, cuando tú entiendes lo que Jesús está mirando, cómo está escuchando, cómo está actuando, cómo está amando, cómo está perdonando y todas aquellas cualidades que le coloquemos a Jesús. Pero tú quieres verdaderamente parecerte a Jesús, es simplemente cuando tú vivas en plenitud con lo que Él está haciendo y como Él lo está haciendo. ¿Y qué simplemente está haciendo Él? Por ejemplo, en el Evangelio Él nos está mostrando dos cosas muy importantes para parecernos un poquito a ese Jesús. Primero, creo que Jesús siempre lo mostró durante toda su vida desde su nacimiento: el servicio. Ese servicio que nunca nos puede faltar. Ese servicio que lo tenemos que hacer con generosidad, con entrega, con disposición. Pero ese servicio también en el cual estamos mostrando a ese Dios. El segundo elemento que podemos decir que hoy se nos muestra en Jesús es la voluntad. Esa voluntad dispuesta de estar cumpliendo lo que el Padre disponga en su vida. De cómo el Padre nunca se equivoca, y entonces le damos también ese voto de confianza a Dios, porque si verdaderamente confiamos de que Dios hace todo perfecto, es decir, que yo lo que estoy haciendo por medio de ese Espíritu Santo también es perfecto, porque no viene de mí, viene del Padre Celestial. Pero también es ahí donde tiene que actuar entonces el don del Espíritu Santo, este don del discernimiento, ese discernimiento que se necesita en nuestras vidas para saber que lo que tú estás haciendo sí viene del Padre, y que quizás no venga de ti, quizás no venga del mundo, o quizás no venga del demonio, sino que sí verdaderamente venga de ese Padre Celestial. Porque es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. Cualquiera de las 4 voluntades que les mencioné anteriormente nos puede llevar a hacer lo mismo, pero lo que cambia es con el fin que tú estás haciendo y el medio con el que lo estás haciendo. Ahí cambia toda la realidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la intimidad con Jesús, en lo que tú vas a hacer, en lo que tú le estás pidiendo, en lo que estás proyectándote, en lo que estás experimentando también, tiene que ser siempre sumergido desde la oración con Jesús. Por eso en este momento yo te invito para que tú y yo oremos hoy con esa entrega, con esa disposición que ese mismo Padre Creador está esperando que tú y yo hoy hagamos. Hoy, amado Jesús, que se nos presenta como esa intimidad con ese Padre Creador, hoy te pedimos, Padre Santo, que en cada momento nos permitas vivir en plenitud con esa promesa de la intimidad que tú tienes con el Padre Creador, que no es un privilegio, porque simplemente tenemos que sumergirnos para creer en ti, para comprenderte, para vivir esa experiencia contigo, para poder saber lo que nos estás diciendo. Y no es privilegio entre comillas, porque tenemos que sufrir también. Pero cuando sufrimos contigo desde esa cruz, podemos entonces encontrar, Padre Santo, verdaderamente esa razón de nuestra vida, esa victoria sobre aquellas cosas en la vida que simplemente querían aplastarme para que yo no fuera feliz.
Es ahí donde yo te necesito, Jesús, de mi vida y de mi corazón, para poder comprender lo que tú quieres que yo haga, cómo quieres que lo haga y dónde quieres que yo lo haga. Ven, Espíritu Santo, cada día de mi vida, dame ese don del discernimiento para entender lo que ese Jesús quiere conmigo, a dónde Él quiere que yo llegue para poder mostrar el rostro de Dios actuante en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Gracias porque en cada momento te muestras con gracia y con poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, ser felices en este primer día del mes de mayo, para que sea ese Señor que en cada momento nos llene de esa fortaleza que solamente nos puede ofrecer. Recuerda compartir, suscribirte si no lo has hecho, y en cada momento ir llegando a más personas con este mensaje de salvación. Recuerda que también evangelizas cuando tú compartes. No te avergüences de ese Jesús, porque Él tampoco se avergüenza de ti. Y recuerda también que estamos en la campaña con la rifa. Todavía nos faltan 70 boletas para poder cumplir con la meta que tenemos para el Sagrario. Les deseo un fuerte abrazo. Recuerden ser felices como los dije ahora. Recuerda que los quiero muchísimo y les mando un fuerte abrazo para que el Señor los proteja hoy y siempre. Amén.